Génesis 45. Al final tendremos la cena, lo haremos con la ofrenda al final. Y el tema está relacionado con el recordar la obra de Cristo, y al final vamos a tener ese tiempo de compartir la cena juntos. Génesis 45. Si trajo su Biblia, úsela por favor, sáquela y úsela. Dice la escritura: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, se oyeron los egipcios, se oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales me habrá nada diciendo. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por el privilegio de escuchar tu voz. Pedimos que sea el Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestros corazones. Trayendo el entendimiento de las Escrituras, anhelamos conocerte. Anhelamos más de tu presencia en nuestra vida. Deseamos, Señor, obedecer tu Escritura. Para ello necesitamos entenderla y conocerla. Gracias por este tiempo. Sé tú hablando en el Señor, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver un tema que se llama Él está vivo. Él está vivo. Recuerden que vamos a exponer el sermón texto a texto. Vamos a mirar la historia bajo su contexto histórico, bajo su contexto teológico, bajo todo aquello que la Biblia enseña, para que podamos extraer realmente lo que pasó allí en esa historia. Este capítulo es quizás el más apasionante del libro de Génesis, de los 50 capítulos. Es allí donde se encuentra José con sus hermanos, y hay 3 temáticas en la historia de hoy. Por un lado, vamos a ver que el propósito de Dios se cumple siempre, y eso es bueno para nosotros. El propósito de Dios se cumple ¿cuándo? Siempre. También vamos a ver que Dios es un Salvador, y siempre ha sido lo mismo y lo seguirá usando para esta época. Es Dios cumpliendo la salvación para el pueblo de Israel, usando un Salvador igual que lo hizo miles de años después. Obvio, la doctrina de la gracia está allí, individualmente, como en José, está en Jacob, está en sus hijos, en los hijos de Jacob. Y por último vamos a ver la providencia divina. Entonces, 3 cosas: el propósito de Dios se cumple siempre, un despliegue de la gracia de Dios como siempre, y vamos a ver también cómo la providencia divina va planeando cada cosa. Algo que nos cuesta a nosotros entender hoy en día como creyentes es que todas las cosas, todas, absolutamente todas, están direccionadas por Dios. Lo que usted hace, donde vive, donde trabaja, con quien vive, los hijos, la familia, la economía, todo está bajo ¿qué? La providencia divina. Desde usted qué va a hacer mañana, qué va a hacer ahora en la tarde, todo está bajo esa providencia divina. En la vida de José era claro que cada detalle lo iba guiando, lo iba llevando a un final, y era llevar a sus hermanos a la redención. La vida cristiana está basada en relaciones, no se le olvide eso. Desde que nacemos nos relacionamos hasta que morimos. Desde el momento en que el bebé es engendrado, él tiene una relación con su mamá. Cuando nace se relaciona con sus padres, luego nos relacionamos
en el colegio, en la empresa donde vamos llegando. Para algunos hoy en día es fácil decir que aman a Dios y creer que eso basta para vivir bajo su voluntad. Pero olvidan la palabra que dice que el mismo Señor Jesucristo dijo que la ley se resumía en dos cosas. ¿En qué? En amar a Dios y amar al prójimo. José nos va a dar una lección de lo que es el amor al prójimo. Hoy vamos a ver una lección en la vida de él. Ese es el resumen de la Biblia. Si usted quiere aprender la Biblia rápida, apréndase ese versículo. La ley y los profetas se resumen en dos cosas: en amar a Dios y amar al prójimo. La primera, creemos que la hacemos bien, pero usted no puede amar a Dios si no ama a quién, al prójimo. Miente, dice el libro de Primera de Juan. No que el hombre necesita aprender a amarse, no se vaya a confundir, sino que el hombre se ama demasiado a sí mismo y su egoísmo y su orgullo lo lleva a no amar a las personas como ellas realmente son y a entregarse en una relación. Para eso Dios nos puso en la tierra. ¿Para qué? Relacionarnos. Y más los creyentes. Tenemos el deber de relacionarnos con personas. ¿Para qué? Para mostrar a Cristo, para mostrar el Evangelio en ellos. Vamos a ver 3 encabezados, se los voy a adelantar y los vamos a desarrollar uno por uno. Vamos a ver primero el momento cuando José se reveló a sus hermanos, del versículo 1 al 4. Luego vamos a ver cómo José les enseña acerca de que el propósito de Dios se va a cumplir siempre, del 5 al 15. Y luego vamos a ver del 16 al 28, los hermanos de José vuelven a Canaán. Creo que me faltó uno, al final lo miramos, son 4. Sí, son 4. Tenía 3 aquí, pero hicimos 4. Entonces, al final vamos a ver a Jacob, es el cuarto punto. Jacob, ¿cómo reacciona, no? Qué alegría para este hombre volver a saber que su hijo hacía 22 años no lo veía y sobre todo que pensaba que estaba ¿qué? Bueno. Vamos a ir al primer encabezado. José se reconcilia con sus hermanos. Vamos a ver del versículo 1 al versículo 4. El capítulo comienza con un alto grado de emociones. Este es un buen capítulo para las emociones. Gracias a Dios que estamos en una corriente bíblica y no se trata de eso. Parece ser que el discurso de Judá, ¿se acuerdan en el sermón pasado? Conmovió a su papá. Parece que lo que le dijo Judá a su papá lo conmovió y lo llevó a tener esa actitud que él está teniendo ahorita, Jacob. La verdad siempre produce efecto en el corazón. ¿Qué hizo Judá? Decir la verdad. Él vino, le contó al padre todo lo que había sucedido y ahora vamos a ver los resultados. José, miramos el versículo 1 para ir entrando ahí, dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Huele cuidado, José ya ha llorado 2 veces antes. Devuélvase un poquito el capítulo 42-24 y vamos a ver que él lloró ahí. 42-24. Se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Esa vez lloró José. Ahora en 43-30 vuelve a llorar. Dice: entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó donde llorar y entró en su cámara y lloró allí. 2 veces había llorado antes de tener este encuentro con sus hermanos. Ahora es más fuerte porque dice la palabra: no podía ya José ¿qué? Contenerse. Las primeras veces se controló, lo manejó, pero esta vez ya no podía. Era muy fuerte lo que estaba pasando en la vida de él. Dice que clamó: haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Vamos a entrar un poquito en la escena, a pensar un poquito cómo sucedió este asunto. Imaginen los hermanos de José preguntándose: ¿para qué nos hizo salir a todos? Y luego ver el segundo hombre de Egipto, ¿cómo se llamaba? Sabnat Panea era el nombre de José. Era el segundo hombre de Egipto poderoso, roto, llorando.
no llorando como usted cree, no es un llanto como el que tenemos, no, es un llanto más fuerte, es un llanto impresionante. Su corazón se desgarra a gritos, dice. Versículo 2 ahí dice, entonces se dio a llorar ¿a qué? A gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Es como si usted llora acá y lo escuchan por allí en el líder, algo así. Bueno, así lejos por allá lo escucharon. Eran gritos que él estaba dando. Todos se preguntaron, algo está pasando en la casa de Dios. Eso es como cuando usted va por la calle y escucha un escándalo en una casa. Usted dice, uy, se agarraron, allá pasó algo, allá sucedió algo. Así pasó. Era algo muy fuerte que se dio cuenta quién. Los egipcios, se dieron cuenta. ¿Y se dieron cuenta quién? La casa de Faraón. Todo el mundo se dio cuenta de este asunto. Versículo 3. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. Dice, José interrumpe su llanto y dice claramente, yo soy José. Que hay mucho para hablar. José es un tipo de Cristo. Siempre nos está revelando algo del Evangelio, algo del Señor Jesús. Y el Señor Jesús, ¿qué dijo en Juan, en el libro de Juan? Él se manifiesta como el gran que yo soy. José está haciendo lo mismo. Se está revelando a sus hermanos, dice, yo soy José. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. El que a mí viene ya no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. El que de mí comiere nunca más volverá a tener hambre. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Yo soy el buen pastor y el buen pastor la vida da por las ovejas. Yo soy la puerta y el que por mí entrare, entrará y hallará ¿qué? Pastos. ¿Cuál falta? Falta uno. Falta uno. No. Se lo dejo ahí para que lo piense. No se los puedo decir todo, falta uno, sencillo. ¿Listo? Pero Jesús se revela en el libro de Juan como el gran yo soy, es una autorrevelación, y José se está autorrevelando ¿a quién? A sus hermanos. Ellos no lo podían distinguir, ¿por qué? Por su apariencia. Acuérdense que Sarnapanea estaba afeitado porque ellos no usaban barba, las ropas eran diferentes y él tiene que revelarse a ellos mismos. Ahora miren la frase que sigue. Primero dice, se dio a llorar a gritos, versículo 3, dijo José a sus hermanos, yo soy José. Pero miren lo primero que hace José. ¿Por quién pregunta? ¿Vive aún mi padre? 22 años separado de su padre, a los 17 tiene 39 años exactamente, anhela encontrarse con su padre. Ahora la pregunta, ¿y tú? ¿Anhelas encontrarte con el Padre? ¿Has estado separado del Padre o has estado en comunión con Él? ¿Anhelas restaurarte con Él y con tus hermanos, que es el anhelo de José? Versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Tremenda estocada en ese corazón de sus hermanos. José retoma el control de la situación. Se desbarató, lloró a gritos, ahora preguntó por el papá, ahora le dice listo. Ahora, tranquilos, acercaos a mí. Imagínense los llenos de miedo diciendo, pero sí será o no será. El término acercados a mí demanda intimidad, demanda acercarse como para mirarlo bien y decir, pero sí es José. Porque ellos ya llevaban ¿cuántos viajes? 2. Habían venido, habían llevado trigo, pero ellos no habían descubierto que él era José. O sea, su apariencia no era fácil. Él les dice, acercaos, acérquense, mírenme, yo soy el que ustedes vendieron. Esta vez están por primera vez frente a José, que hasta ahora había sido solo Sarnat Panea. Mírenme bien, reconózcanme bien, yo soy José. ¿Qué dice ahí? El que vendisteis para mí. Siempre hay que echar el bailazo. El que vendisteis para mí. Claro, le dice, te voy a recordar quién soy y qué hicieron conmigo.
Luego de tremenda revelación, José pasa a llevar a sus hermanos a entender el propósito de Dios tal como él lo veía y le había sido revelado en su proceso. Entonces, en el segundo punto, en el versículo del 5 al 15, vamos a ver el propósito de Dios para su pueblo. Cómo José les muestra a ellos que detrás de todo lo que han vivido en los últimos 22 años, el protagonista es ¿quién? Dios. Y les recuerdo, iglesia, que el protagonista del plan de la salvación es ¿quién? Dios, no nosotros. Nosotros no somos los protagonistas. ¿Es quién? Dios. Usted va a notar una palabra recurrente y es que José siempre habla de ¿quién? De Dios. Todo el tiempo habla, desde el versículo 5, el propósito de Dios para su pueblo. Versículo 5 al 15, vamos a mirar. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Estos versículos muestran la soberanía de Dios en todas las cosas. Usa las circunstancias de José para preservar la descendencia de quien, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al igual que el Señor Jesús en Getsemaní, José entendió la frase que dice, hágase ¿qué? Tu voluntad en mí. José entendía que todo lo que había pasado en su vida era la voluntad de Dios. Si nosotros como creyentes pensamos diferente en cuanto a lo que nos sucede todos los días, estaríamos cuestionando la voluntad de Dios. Todos los días vivimos bajo la voluntad soberana de Dios. Ahora usted se preguntará, y si me equivoco, Dios va a ordenar sus caminos, le va a ayudar a permanecer y a perseverar. Las primeras palabras de José en ese versículo 5 dice que dicen lo que Dios hace con una persona que es pecadora. Dice, no os entristezcáis. ¿Sí? Mire la última frase del versículo 4. El que vendisteis, en ese momento se les revolvió todo a ellos. Vino la culpa, vino la condenación. ¿Y qué dice José? No os entristezcáis. No os pese haberme vendido acá. ¿Por qué? Porque José sabía que lo primero que iban a sentir era ¿qué? Culpa. Y es lo que hace el pecado con el pecador, valga la redundancia. Hacerle sentir ¿qué? Culpa, condenación. ¿Y qué dice Dios? No os entristezcáis. No os pese haberme vendido en la cruz del Calvario. Allí le vendimos, allí le negamos, allí murió por nuestros pecados. Versículo 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales me habrá ¿qué? Me hará vencer. Dios, hay una doctrina en la palabra que es muy bonita, que poco hemos hablado de ella, pero que sí la hemos tocado. Se llama la preservación de los santos. La preservación de los santos es que Dios preserva a sus hijos por encima de todas las circunstancias, por encima de la economía del país, por encima de la situación social, por encima del pecado. Dios preserva a sus hijos. Dios preservó la familia de Jacob y la va a seguir preservando a través de la vida de ¿quién? De José. José dice que quedan 5 años de hambruna donde no habrá cosecha. Parece que la situación en este momento no es fácil en Colombia, ¿cierto? Es difícil. Pero ¿qué dice nuestro Dios? Dice, aunque no haya cosecha, yo puedo ¿qué? Proveer. Porque Dios es nuestro proveedor. Versículo 7. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, para daros vida por medio de gran liberación. Eso parece un sermón de Jesús. Es exactamente la obra de Cristo. José repite las palabras otra vez. Ya he dicho 2 veces, tranquilos, no se preocupen, ustedes me vendieron, no hay problema, yo no tengo nada contra ustedes, Dios lo permitió. Él les está recalcando, le dice, Dios me envió delante de vosotros para preservarlos. Versículo 8. Así pues, vuelve y le dice, no me enviasteis acá, ¿quién? Vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador
repetir las palabras muestra la actitud de los hermanos, aunque no lo dice la escritura. Para ellos no fue fácil ese encontronazo. Ver al hombre que habían vendido en una posición tan poderosa no es fácil. Eso es como cuando usted humilló a alguien y luego lo encuentra por allá y él le hace la entrevista de trabajo, algo así. Algo similar tuvieron que haber sentido. Cuando dice el versículo 8 que él es padre de Faraón, hay que explicar esa parte, significa que es su consejero, su profeta, a quien Faraón oye. Todos los faraones y todos los reyes tenían hombres alrededor a los cuales escuchaban y les llamaban ¿qué? Padres. Los sabios profetas y ancianos eran considerados los padres de los reyes. Versículo 9, sigamos. Daos prisa, id a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no me detengáis. Del 9 al 13 vemos la manifestación de la gracia. Es total para los hermanos de José. Vemos la bendición que van a recibir. Note que de ahí para adelante les dice una cantidad de cosas que ellos van a recibir. Solo tienen que obedecer. ¿Qué tienen que hacer? Ir, traer al papá y volver a Egipto. José sabía que ya había pasado algo en el corazón de ellos. Ahora se preocupa por su padre. Ahora se preocupan los unos por los otros. Él ya vio una actitud diferente en ellos. ¿Se acuerdan? Que antes ellos ¿qué hicieron? Vendieron a José, mataron a los de Siquem, eran tramposos, eran engañosos. Ahora no. Ahora siempre están preocupados por su papá. Mi papá es un anciano, si le damos malas noticias le va a pasar algo, no queremos causarle dolor, hay un hijo muerto, hay otro en la cárcel. Y ya su actitud de ellos, la actitud de ellos, perdón, es que diferente. Es una actitud de hombres que están siendo restaurados. Versículo 10. Todo lo que les promete José: habitarás en la tierra de José, estarás cerca de mí. Hablando de lo que le va a dar al papá, dice: y tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Un paquete completo ya. La bendición plena para la familia de Jacob. Aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla, dice José. Es en serio, les estoy hablando de verdad, soy yo. Eso es como cuando Jesús resucitó. La gente no podría creer que era Jesús el resucitado. Haréis pues saber a mi Padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Daos prisa, traed a mi Padre acá. Todo el propósito de Dios está cumpliendo en la vida de Jacob y en la vida de sus hermanos. Versículo 14, versículo 15. Se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró también Benjamín sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. La manifestación del amor de José a sus hermanos es notoria. Les ha perdonado de corazón. No hay lugar para recordar un resentimiento o las heridas. Es tiempo de bendecirlos. Ahora hay una pregunta para nosotros. ¿Cómo está tu corazón en cuanto al perdón? José nunca les echó nada en cara. Simplemente los está bendiciendo, todo el tiempo les está hablando de lo que Dios ha hecho en él, de lo que Dios va a hacer con ellos. El concepto del perdón es que encontré un concepto hace poco, y es que perdonar realmente es poder, no es olvidar, porque eso es un error que el mundo enseña. La gente dice: no, es que para perdonar hay que olvidar. No, nadie puede olvidar, sea buena o sea que. ¿Quién puede olvidar la pérdida de un hijo? Nadie. Y si alguien le mató a ese hijo, no puede olvidarlo, pero debe que. ¿Quién puede olvidar una pérdida en una familia, en un hogar que se destruye? ¿Quién lo puede olvidar? Nadie. Entonces el concepto del perdón, escuches esto, es recordar sin perdón. José recordó que sus hermanos lo habían vendido. Claro, él mismo se lo dijo: que yo soy José, que ustedes vendieron. ¿Se acuerdan? O es que él no se acordó. Claro, él se acordaba, pero no se acordaba con odio,
No se acordaba con resentimiento. Era un corazón que sano. Ahora, ¿qué te acuerdas tú? Con resentimiento. El no perdonar es como tomarse un veneno y esperar que le haga daño a otro. Eso es no perdonar. El no perdonar es como tener las llaves de la prisión y no abrirla. Por terco, por necio, por rebelde, decir, me quedo acá, no es mi problema, no voy a perdonar a nadie. Primera de Amargado 1:1. Es la primera del Amargado 1:1. No voy a perdonar a nadie, es mi problema, pase lo que pase, no voy a ceder. Eso trae muerte espiritual, trae envejecimiento, trae de todo, enfermedades. La ciencia ha demostrado que las enfermedades sí tienen que ver con el estado del alma. Y no pasando al otro extremo, a una doctrina errada, no, pero es serio. La Biblia dice, el corazón alegre que hermosea el rostro. Esta escena de reconciliación es muy bonita. Es una sombra, escucho, de la reconciliación con nuestro Dios. Nos recuerda otra escena de Lucas 15 de la parábola del hijo pródigo, cuando el padre sale corriendo al encuentro de su hijo perdido, que pensaba que estaba muerto y se echa sobre su cuello y le besa. Versículo 14, se echó sobre su cuello de Benjamín su hermano y lloró también Benjamín, lloró sobre su cuello. En la misma escena, el padre abrazando al hijo, dos hermanos que ambos pensarían tal vez que estaban muertos, el uno para el otro. Quizá Benjamín tenía 1 año cuando vendieron a José y me imagino que es el que menos recuerdo tiene de su hermano. Quizás él no lo reconocía físicamente. Tenía que confiar que él era el hermano que había estado, ¿qué? Muerto. Para Benjamín, a diferencia de los 10, José estaba muerto. ¿Por qué? Porque los otros 10 sabían la verdad. Benjamín no sabía la verdad. Es el Padre quien pasa por alto nuestro pecado, quien al mirar nuestra vida no recuerda que éramos merecedores del infierno, por el contrario nos mira con ojos de qué? De misericordia. Vamos a leer 2 textos que nos recuerdan eso. Isaías 43:25, que son muy especiales. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. No me acordaré de tus pecados. ¿Cómo inicia la frase? Yo soy. Dios es el que habla ahí, el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Por amor de nosotros? No. ¿Por amor de quién? De Él mismo. A veces pensamos que es porque nos portamos bien. No, es por gracia, porque Él lo ha hecho así. Y Jeremías 31:34. Jeremías 31:34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más. Eso es lo que Dios dice para su pueblo acerca del pecado, que Él no se acordará más. Es lo que José está haciendo con sus hermanos, los está abrazando, está llorando con ellos, les está diciendo, no ha pasado nada, tranquilos, las cosas sí. Ahora la pregunta es esta: ¿cómo está el corazón de los hermanos de José? ¿Hay culpa en la vida de los hermanos de José? ¿Hay vergüenza? ¿Hay temor? Porque ya todo se sabe. El secreto más guardado de Canaán salió a la luz por la prensa. 10 hermanos vendieron al otro hace 22 años, acaba de descubrirse la noticia. 10 hermanos vendieron al otro hace 22 años. Esa es la noticia más famosa de la época. Esa es la prensa del día. ¿Y cuál es la prensa del día para ti hoy? La culpa, la vergüenza, el desamor, la maldad. Pero hay una buena noticia, dice la Escritura: ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Tus pecados serán perdonados. Porque la Biblia dice que hoy, iglesia, es el día de salvación. Hoy es el día de bendición para nosotros. Amén. Tercero, las palabras
palabras de Faraón, versículo 16 al 23, las palabras de Faraón. Se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Por eso le decía que era una noticia popular, algo que rodó por todo el pueblo o la ciudad. Dijo Faraón a José: di a tus hermanos hacer esto. Note lo que dice Faraón, por eso dijimos las palabras de Faraón. La Biblia es inerrante, no tiene errores. Y usted va a notar un detalle que quiero que resaltemos ahí. Y es como las palabras de Faraón son las mismas palabras de José. Y no están, ellos no hablaron antes. Ellos no se pusieron de acuerdo. Simplemente la escritura confirma la otra escritura. Faraón dice lo mismo, dijo Faraón a José, ¿sí ve? O sea, si Faraón sabía que José ya había ofrecido todo eso a sus hermanos, ¿para qué le decía eso? Pero él le dice a José lo siguiente: dijo Faraón a José, versículo 17: di a tus hermanos hacer esto, no te hagamos, cargad vuestras bestias e ir y volver a la tierra de Canaán. Tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Tremendo, ¿no? Aquí hay una figura que no notamos, pero que se puede ver. Es la figura del padre con el hijo. Faraón es como la cabeza de José en ese momento, José es el segundo, y tienen el mismo pensamiento. El corazón del hijo, o sea de José, está alineado con el padre, hay unidad en todo. El corazón del creyente debe estar alineado con la voluntad de Dios. Por eso debe conocer la palabra, debe orar, debe pedirle sabiduría a Dios. ¿Para qué? Para que cada vez que usted planee algo, la palabra se lo confirme más adelante, o alguien se lo confirme. Faraón está confirmando algo que José está haciendo, direccionado ¿por quién? Por Dios. Cada vez que administra usted algo, usted lo hace direccionado por Dios. José es un administrador y él está haciendo cosas, y Faraón viene y le dice exactamente lo mismo a la familia de él. Versículo 18: tomad a vuestro padre, versículo 19, y tú mándale, dice, hacer esto: tomaos de la tierra de Egipto, ¿qué? Carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Es la única nación en la que hay carros hace miles de años. Los carros no salieron hace 100 años. Y se les da carros para que viajen más rápido y más cómodos. Esto está sucediendo en el año 1878 y 1872 antes de Cristo. Acuérdense que venimos al revés en esa época. ¿Cuántos años hace? Casi 4000 años. Y ya hay carruajes. Si la Biblia dice que habían carros, le recomiendo creerle a la Biblia. Habían carros, carruajes, así fueran de 2 ruedas, se llamaban ¿qué? Carros, con un caballo jalando. Esos eran los caballos de la potencia mundial llamada ¿qué? Egipto. Versículo 20: no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto es para esto. Esto es lo que más me encanta. No traigan nada, aquí se les dará todo. Dios le dice: no traigan nada, aquí se les da todo. No traigan su pasado, déjenlo allá, no traigan nada. No necesitan nada de lo que usted era. Llegue a Cristo vacío, para empezar de nuevo. Versículo 21: y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y le suministró víveres para el camino. ¿Sí ve? Era una orden de Faraón, que él antes ya había dicho que iba a hacer, pero tremendo como confirma exactamente lo mismo. Versículo 22: a cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio ¿qué? 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Benjamín era especial para José, y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, 10 asnas cargadas de trigo y pan, y comida para su padre.
provee más. Todos. Dios nos ha provisto de todo desde el día que nos salva hasta el día de nuestra muerte. Y nos dice, id y predicad. Id. ¿Qué dijo Jesús? No llevéis alforja, no llevéis nada. Dice, vayan y hagan lo que les estoy mandando. Faraón le dice, mande a hacer todo eso. Y José, ¿qué hace? Manda a hacer todo eso. Les da provisiones para el camino. Al que Dios llama, Dios lo provee. Dios le da provisiones a usted. Y no estoy hablando aquí solo de cosas materiales. Estoy hablando de sabiduría para vivir. Estoy hablando de fe para creer. De gracia para vivir en el favor de Dios constantemente. De ser misericordiosos con Dios. De aprender a perdonar a otras personas. De aprender a amar al que creemos que no merecemos. Esas son las provisiones del Padre para sus hijos. Lo demás es que añadidura, dice la palabra. Lo económico, el carro, la casa, la beca, eso es que si estás pleno en tu provisión espiritual, es muy difícil que estés mal en tu provisión material. Le dio suficiente para el viaje de ida y para el viaje de regreso. El viaje a casa está asegurado, iglesia. Hay provisión para todo el camino que nos toca. Hay pan, hay abundancia. Nuestro viaje está asegurado para los años que faltan. ¿Cuántos te faltan? Yo no lo sé. A mí tampoco. Pero algo que estoy seguro es que mi pan está asegurado. Mi provisión está asegurada. No tengo temor de eso. ¿Ven? Antes de pasar acá al cuarto punto, hay un detalle que no podemos dejar pasar por ahí. El cuarto punto se llama buenas noticias para Jacob. Tenemos que enlazarlo los dos puntos. Para que haya vida, alguien tiene que morir. ¿Si es así o no es así? Para que haya vida, tiene que haber ¿qué? Muerte. ¿Quién murió en este pasaje? A ver, ¿quién? Le doy un libro a la persona que me diga el nombre de la persona que murió. Muy bien, Olvito. Samnat Panea. Me voy a regalar un libro ahora. ¿Quién murió? Samnat Panea murió. Ya no hay más Samnat Panea. ¿Ahora es quién? José. Siempre tiene que morir alguien para que haya vida. Y le voy a dar el libro que ella quiere. Porque yo sé cuál es el libro que ella quiere. Que le he encargado el libro. Le voy a dar ese libro para que muera. Cuarto punto. Buenas noticias para Jacob. Pero ya recibimos nosotros la buena noticia antes de Jacob. Que alguien tiene que morir. Pero ya murió. El verdadero él murió. Nosotros. Buenas noticias para quién? ¿Para Jacob o para Israel? ¿Qué piensas? Acuérdense que él era Jacob y ahora se llama ¿qué? Israel, príncipe con Dios. Vamos a ver quién de los dos recibe las noticias. Si Jacob o Israel. Luego de darles todas las provisiones necesarias para regresar a recoger a su padre, José les hace una advertencia importante a sus hermanos. Versículo 24. Aquí hay algo muy especial. Despidió a sus hermanos y ellos fueron. Y les dijo: no riñáis por el camino. No peleéis unos con otros. Ámense los unos a los otros. ¿Cierto? Esa es la orden. Ahora la pregunta es: ¿por qué les dijo eso? ¿Por qué les diría ese detalle? Si todo está en la emoción, todo está en ese momento cumbre. Yo soy José, y ellos lloraron, y nosotros lloraron, y se besaron, y baja toda la marea, y José les dice: bueno, vayan y traigan a mi padre, pero no riñáis por el camino. Porque los conocía muy bien. Y porque él sabía quiénes eran ellos, y él sabía los diálogos que iban a tener
en ese viaje, porque era un viaje largo, es un viaje muy largo, muchos kilómetros. Pero mire lo que hizo. Él sabía que iban a empezar a preguntar, bueno, ¿y cómo le vamos a contar a mi padre? ¿Y quién va a asumir el chicharrón? ¿Quién se va a llevar la culpa? Bueno, ¿quién vendió? Judá dijo, no, yo dije que no lo mataran, yo dije que lo vendieron. Rubén tampoco, digo, yo lo metí en la cisterna y cuando llegué ya no estaba. Cada uno tenía su argumento. Benjamín, yo no sé nada de eso. A mí no me toquen ese barco, yo no sé nada de esas cosas. ¿Sí? Cada uno él sabía que iban a discutir cómo iban a enfrentar a Jacob, pero también sabía que la culpa iba a venir a la vida de ellos, iban a empezar a echarse vaina los unos a los otros. ¿No? Yo no participé, pero usted mató lo que si quiere, entonces usted viene a dársela de aquí. ¿Sí? Yo no estaba de acuerdo, dice Judá, pero sí nos ayudó a matar a los que violaron a nuestra hermana. Eres igual de culpable. Todos iban a tener un diálogo tremendo y estaban confrontados, era un corazón movido, porque acababan de tener una revelación clara de José, que para nosotros es ¿quién? Cristo. Y cuando Cristo viene, remueve los corazones. No debe ser fácil la convivencia en una familia. Era una familia numerosa. Versículo 26. Perdón, 25. Subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob, su padre. No hay mucho que hablar. Imagínense los caminando, llegan cansados a donde Jacob, versículo 26, le dieron las nuevas diciendo: José vive aún y él es el Señor en toda la tierra de Egipto. Bueno, hasta ahí, hasta ese punto. Llegan a Canaán donde está Jacob. Ahí dice, le dieron las nuevas diciendo: José, ¿qué? Vive aún. Qué sorpresa tan tremenda para el patriarca. O sea, ¿cómo quedaría ese señor? ¿O momenticos? ¿Cómo así? Lo primero que piensa entonces la túnica y todos estos 22 años que me engañaron todo el tiempo. El engañador salió ¿qué? Engañado. Eso siempre pasa. Las abejas terminan siempre siendo robados. 130 años tiene Jacob. Jamás imaginó volver a ver a José en su vida. ¿Lo creía qué? Muerto. El verso nos dice, ahora sí, la segunda parte del verso: el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Dice que era difícil creerles. Ellos mismos trajeron la túnica, ellos mismos alimentaron la mentira por 22 años. Era difícil decirle, eso es otra mentira. Pues así como me inventaron que estaba muerto, me pueden inventar cualquier cosa. No era fácil para Jacob creerle a sus hijos. Además que también, ¿qué? Los conocían. También sabían las joyitas que eran. Versículo 27. Ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu, ¿qué? Revivió. Ellos le contaron lo que mandó decir José. Pero es curioso que lo que le hizo creer a él no fueron los hijos de Jacob, sino los carros. Porque él sabía que el único lugar donde había carros era donde. Eso es como cuando usted está en el campo y sabe que aquí hay Transmi, algo así. Sí, la gente dice, uy, yo quiero ir a montar Transmilenio en Bogotá, y uno no quiere montar Transmilenio. Si la gente que no conoce, sí, la gente de afuera dice, uy, chévere ir a Transmilenio. No, tranquilo. No queremos ir a Transmilenio. Su espíritu revivió, su fe volvió. Era Israel y no Jacob, quien ahora está listo para encontrarse con su amado hijo. O sea, cuando él revive, recuerda las promesas de Dios. Eso es revivir. Es que tú hoy recuerdas, dice, pase lo que pase, Dios cumplirá su propósito en mí. Pase lo que pase, Dios obrará en mis hijos por el poder de su palabra. Pase lo que pase, Dios restaurará mi hogar. Pase lo que pase, Dios estará conmigo. Amén. Versículo 27, 28. Entonces dijo Israel, ¿sí ve? Que era Israel, pero era el detalle del punto para que usted lo pensara. Por eso puse Jacob en el punto. Entonces dijo, ¿por qué le cambian el nombre? La pregunta.
qué? Porque revivió, porque hubo vida en ese momento en él, al saber que su hijo está vivo. Dice, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Palabras de fe. Iré y le veré, iré y estaré con él antes que muera. No sabía que le quedaban 17 años para compartir con él y con sus nietos. Le quedan 17 años de vida para disfrutar a Efraín y a Manasés, sus dos nietos. No sabía que él ya era abuelo de los hijos de José. Basta, si José está vivo, quiero verlo antes de morir. Es la palabra final. Por eso hoy hablamos de que él está vivo. Iglesia, Cristo está vivo hoy. Él ha resucitado de los muertos. Ponte sobre tus pies. Vamos a participar de la cena cerrando el sermón. Vamos a mirar las aplicaciones y vamos a preparar nuestro corazón para la cena. Las aplicaciones es que la máxima muestra de amor se llama ¿qué? Si lo dudas, mira a la cruz. Si tú dudas de esa frase, mira a la cruz. Y en la cruz no hay nadie, porque Él resucitó y nos perdonó. Y nos sigue perdonando. Por eso la máxima muestra de amor se llama ¿qué? Perdón. Thomas Jefferson tenía razón cuando dijo: cuando el corazón es recto, los pies son veloces. Parte de la razón por la que somos tan lentos para aplicar la verdad a nuestra vida es porque nuestro corazón no es recto. Un corazón recto aplica rápido el perdón, no se queda ahí. Dice, tengo que perdonar porque quiero agradar ¿a quién? A mi Señor. Porque me enferma no perdonar, me hace daño no perdonar. ¿Amén? La segunda aplicación es que la fe es superior a las circunstancias. 22 años de espera en obediencia. ¿Sí? 22 años creyendo, 22 años confiando, 22 años ¿qué? Sirviendo. No en la quejabanza, no quejándose. No llorando porque sus hermanos lo vendieron. Siempre estaba ¿qué? Sirviendo, gozoso, feliz. Ahora dos preguntas. ¿Está usted amando y perdonando? ¿O está hiriendo y odiando? Usted se la responde en su propia cabeza y corazón. Y finalmente, ¿cómo está tu administración? Y puse entre paréntesis, de todo. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que la administración se refiere a ¿qué? A dinero, a plata. No, yo estoy bien, no tengo mucha deuda, me ha ido muy bien, estoy ganando muy buen dinero, los recursos están súper, sí, y por dentro, ¿cómo está tu alma? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está el talento, el don que Dios ha dado para servir a la iglesia? ¿Cómo está el oído? ¿Escuchando la voz del Señor? ¿O no escuchas la voz de tu Señor que dice, yo soy? Yo soy el que borro tus rebeliones. Yo soy el que borro tu pecado. Yo soy el que sacio de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como ¿qué? El águila. Cristo se hizo pecado por nosotros para darnos vida, y creo que hoy es un buen día, basados en este sermón, para recordarlo. Hoy vamos a recordar su muerte en la cruz del Calvario. Vamos a compartir de la cena, pueden repartir la cena. Ahorita vamos a orar. El apóstol Pablo escribió claramente en los Corintios cuando dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comer, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Cristo se hizo pecado para levantar a su pueblo. La iglesia debe entender que la cena del Señor es solamente el recordatorio de que Él fue a la cruz del Calvario, pero no se quedó en la cruz del
resucitado. Él está ¿qué? Vivo. Y está en medio de su pueblo. Jesús está aquí en medio de nosotros, porque cuando la iglesia cena y participa de la comunión, Él está presente porque Él es uno más con su pueblo. Por eso se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Y esta mañana el Señor está con nosotros en su espíritu. Su espíritu mora en nuestros corazones para darnos ¿qué? Vida. Por eso Jacob dijo, basta, José está vivo. Iré y ¿qué? Te veré. Por eso basta de tristezas en el pueblo de Dios. Basta de amarguras, basta de miserias, basta de no perdonar, de no amar al hermano, porque Él está ¿qué? Vivo. La pregunta es, ¿quieres verlo? ¿Quieres verle un día al morir? ¿Quieres verle cuando tú no vivas más en esta tierra? ¿Qué pasará? Lo primero que verás será a Cristo. Ese es lo que describe la Biblia como la gloriosa mañana del creyente. Es aquel momento en que el creyente dejará su dolor, porque nunca volverá a pecar, porque ya no habrá el velo de la carne que me impide verle como quiero ver. La iglesia anhela a su Señor, a su esposo. La iglesia debe anhelar diariamente en su casa, en la oración. Usted debe decir, Señor, anhelo verte pronto. Anhelo ese día en que no tendré que orar, porque estaré delante de ti para siempre y no habrá necesidad de un velo, no habrá un cielo que me impida verte, no habrá una carne en mi corazón, un pecado que me impida verte. Y seremos santos como Él es. Vamos a participar de la